Buen día para todos. Este es un nuevo video donde vamos a estar atacando un ejercicio de ecuaciones diferenciales ordinarias en el contexto del análisis numérico, programado en lenguaje Python y haciendo foco en lo que son problemas del valor inicial. Vamos a hacer un breve repaso de no más de 3 minutos en el que vamos a recordar, cuando hablamos de ecuaciones diferenciales ordinarias, que nos referimos a ecuaciones diferenciales de una sola variable. Cuando hablamos de derivadas ordinarias, hablamos de derivadas totales, no existen las derivadas parciales en estos problemas. La incógnita de la ecuación que estamos buscando, de la ecuación diferencial, tendremos en mente que es la función, que tendrá una forma y igual f de x, y que cuando hablamos de ecuaciones diferenciales ordinarias podemos hablar de ecuaciones diferenciales de primer orden, segundo orden, tercer orden, n orden, donde el orden está dado por la derivada más alta de la función. Por ejemplo, una ecuación diferencial de tercer orden tiene una derivada tercera, las cuales, de la forma estricta matemática, cumplen con el siguiente formalismo, con la siguiente expresión. También se pueden expresar del siguiente modo, una forma más compacta de escribirlo. Cuando hablamos de problemas de valor inicial nos referimos a un set de valores conocidos, cuando nos referimos a ciertas condiciones de contorno específicas, ¿no? El problema del valor inicial me habla de un set de valores conocidos para un punto del intervalo de la primera derivativa a la derivativa n-1, para una EDO de orden n. La derivativa 0, en definitiva, es la función en sí misma, ¿no? Y cuando hablamos de problema de valor inicial, ese valor inicial se corresponde explícitamente, en general, con el límite inferior, con el inicio del intervalo. De ahí valor inicial. El tema es que con las ecuaciones diferenciales ordinarias de orden n tenemos un tema, porque solamente tenemos métodos numéricos conocidos, al menos a la extensión de este curso, para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden, con lo cual tenemos que hacer uso, echar mano de un vector de estados que me permita llevar mi ecuación diferencial ordinaria de n orden a una ecuación diferencial ordinaria de orden 1, a la cual le puedo aplicar los métodos conocidos, como ser Euler explícito o implícito, Runge-Kutta de segundo, cuarto orden, órdenes superiores, para poder hacer uso de estos métodos y resolverlo de forma numérica. En definitiva, estimando la función solución. Un ejemplo rápido, antes de pasar al ejemplo que nos ocupa en este video, es una masa, un sencillo y simple péndulo, que la ecuación que lo modela, asumiendo todas las hipótesis para estudiarlo de forma puntual de dinámica del punto, es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden, donde si hacemos una asunción, una linealización de que los ángulos son muy pequeños, podemos deshacernos del seno y que quede solamente la variable angular. Bueno, analíticamente este problema tiene solución. De hecho se usa mucho en el análisis numérico, porque uno puede comparar y practicar los métodos numéricos contra una solución analítica que está verificada como solución al problema. Ahora bien, esto es una ecuación diferencial de orden 2 y los métodos que conocemos son de primer orden,
con lo cual uno tiene que tomar la ecuación diferencial de segundo orden, llevarla a un vector de estados, donde en el vector de estados coloco en primera instancia mi incógnita, que va a ser la función, y en segunda instancia la primera derivada, porque el vector de estados va de la derivativa 0 a la derivativa n-1, donde cada derivativa es un componente de este vector, escrito como matriz columna, tal que la derivada del vector de estados va de la primera derivativa hasta la derivativa de orden n, con lo cual puedo cubrir todas mis derivativas de la ecuación diferencial ordinaria y poder reescribir la ecuación de forma matricial, si es preciso, tal que pueda resolver el problema como una ecuación diferencial ordinaria lineal primer orden. Ustedes habrán visto en los diferentes cursos, YouTube está lleno de explicaciones, así como los diversos cursos de nivel universitario, los diferentes métodos de resolución numérica de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden, como método de Euler explícito, que básicamente es estimar desde un valor inicial y reconstruyendo toda la función con pendientes lineales punto a punto, las cuales tendrán un error numérico dado lisa y llanamente por las vicisitudes del método, ni más ni menos, donde obviamente teniendo el valor inicial en el punto y pudiendo calcular la pendiente en el punto, dado dado un espaciado uniforme entre punto y punto, lo cual es condición a los fines de este curso sine qua non, puedo ir reconstruyendo paso a paso toda la curva. Después existen lo que son los métodos predictores correctores, que hacen una estimación predictiva predicen con un método explícito el valor en el punto y sobre ese valor toman métodos implícitos, como le hace método de Euler implícito, Runge-Kutta o fórmulas trapezoidales, para hacer una corrección sobre el valor predicto. ¿Para qué? Y para mejorar el error obtenido, las características inestables de la función solución obtenida. Fíjense, seguramente ustedes lo habrán visto antes de llegar a este video, cuando vieron Euler, cuando vieron los diversos métodos de Euler, cuando vieron métodos de Runge-Kutta, pero muestro algo que no se ve mucho, que es que los métodos explícitos suelen ser inestables, además de aumentar el error con el tiempo, y los métodos implícitos, bueno, si bien Euler implícito suele tener un error no tanto por la estabilidad, sino porque difiere de la función solución. Una fórmula trapezoidal o una aplicación de Runge-Kutta suele tener muchas mejores aproximaciones a una solución exacta. Ese es un pequeño repaso que necesitábamos para poder hablar del tema, realmente. Pero lo que a nosotros nos compete el día de hoy es poder llegar lisa y llanamente, deme un instante, a ver, nos preocupa poder resolver un ejercicio de aplicación en lo que es ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿no? Y particularmente
Dado que los métodos numéricos tanto de Euler como Runge-Kutta son bastante inmediatos en lo que es su programación, no se suele hablar en los libros de la forma más práctica de resolverlos, que es ir directamente a las funciones built-in, sería funciones que ya están precargadas en las librerías de Python que tenemos disponibles para nuestro uso, donde los métodos ya fueron codificados para que los podamos utilizar por personas que nos preceden. En el caso del día de hoy tenemos una ecuación diferencial ordinaria de primer orden que nos piden resolver, algo muy sencillo, lo cual es ideal para iniciar para practicantes primerizos, porque ni siquiera tenemos que armar un vector de estados, y si lo fuera, ciertamente serían matrices uno por uno, lo cual no tiene sentido hablar de matrices, estamos hablando de tensores de orden cero, escalares. Con lo cual, esta es una ecuación que representa el cambio en una población dada con parámetros dados. En definitiva, el ejercicio le llama la ecuación de logística, pero a nosotros no nos importa siempre mucho el trasfondo del tema. Nos importa en cuanto a tener una solución analítica para comparar, que de hecho aquí nos lo dan. Pero en líneas generales, recuerden que en el análisis numérico tenemos que tratar de independizarnos un poco de el problema que estamos tratando de encarar, la física que hay detrás, ¿no? A fines de análisis numérico nos importa tener una solución. Y la persona que sabrá, el experto en física, el experto en el campo dado, nos indicará el grado de precisión obtenido si es que no se conoce una solución analítica con la cual comparar nuestro modelo. A nosotros solamente nos importa, y eso es muy importante tenerlo en cuenta, yo sé que parece repetitivo pero no lo es, la ecuación que nos dan, ordinaria, diferencial primer orden, lineal, y en este caso una solución analítica que nos dan para comparar en el ejercicio, lo cual nos habla a todas luces de que es algo didáctico. Me hablan también de que puedo utilizar la función built-in de la librería SciPy, que es solve IVP de Initial Value Problem, problema de valor inicial. Con lo cual, sin más, encaremos el problema. Te propongo dos soluciones, una que es la que más me agrada y otra que va en línea con el libro del cual se tomó como referencia el problema, que es nuestro querido libro de cabecera de Berkeley, el Python Numerical Methods, bien digo. Me voy a valer de las librerías NumPy, me voy a traer conmigo el Solve IVP de SciPy, me voy a traer conmigo también las herramientas de ploteo de Matplotlib y para la segunda forma de resolución del problema me traigo conmigo la herramienta Partial de la librería FuncTools, que es para evaluar parcialmente funciones. Bueno, obviamente cuando uno testea siempre está bueno tener este magic word de Python para limpiar variables de forma automática. ¿Cuántas? Todas las del cuaderno. A mí en lo particular me es útil. Me pedían que defina una función con 4 parámetros, que sea el tiempo en el que se va a evaluar, el valor inicial P0 y los parámetros R y K constantes de la función, todos escalares. Y también, disculpen lo anterior,
me pareció conveniente agregar a los fines de cómo yo escribo la función un quinto argumento, que es la grilla en la cual será evaluada la ecuación de logística, a lo cual le puse tgrid y convenientemente recomendamos que tgrid, perdón, esto es un error en la escritura, ahí está, tgrid se corresponda con un linear space de NumPy, linspace. Es buena práctica siempre decir y corregir, revisar cada uno de estos detalles, porque son los que le van a decir al usuario, que tranquilamente podemos ser nosotros mismos en el futuro, cuáles son los datos que tiene que ingresar sin necesidad de estudiar todo el código una y otra vez. Bueno, defino la ecuación diferencial que me han pedido, sabiendo que solveIVP necesita una función como primer argumento, una función dependiente tanto de la variable que se va a usar en el intervalo como de el valor inicial. Hago una función lambda, función de t y de p, por más que observemos que t no está presente en la función y p tampoco. Bueno, p sí está presente. Lo que le voy a decir es que tome el valor de p que se le asigne. En este caso solveIVP le va a asignar el valor p sub 0, p0, para evaluar la pendiente dada. Nótese, fíjense, p no es, yo uso aquí dentro como variable local de la función lambda la variable p, no así no se corresponde con el argumento dado. Esto pone de manifiesto que solveIVP lo que va a hacer es llamar a p0 para ocupar el valor de la variable p. Ahora bien, prueben, intenten en sus casas, en sus lugares, no definan esto como una función lambda, pongan p0 en vez de p y fíjense si esto si no les tira un error en solveIVP de que el argumento utilizado es un float y por eso les genera un error. Es lo que más comúnmente suele suceder en estos casos, cuando uno no utiliza una función como primer argumento de solveIVP. Obviamente no diría esto si no me hubiera pasado 6 millones de veces, obviamente. Bueno, el segundo argumento tienen que ser los límites del intervalo. En este caso uso 0 como primer intervalo, estoy hablando de un tiempo dado, con lo cual me tomo el atrevimiento de asumir que el tiempo inicial es 0, pero en general aquí ponen el valor inicial de su intervalo, el límite inferior y el límite superior en formato lista, y luego ponen aquí todos los valores iniciales de su ecuación diferencial ordinaria. En este caso utilizo uno solo porque es una ecuación diferencial ordinaria escalar, de primer orden. Si estuviera trabajando con el vector de estados, yo aquí tendría que poner el valor inicial o el valor en el punto dado de todas las derivativas que me han dado, desde la derivativa 0 hasta la derivativa n-1, en caso de que dp a dt estuviera escrito como la derivada de s respecto a t, que es la derivada del vector de estados. Tiempo de evaluación, si bien aquí parece como un argumento que yo no necesito forzar, que no es obligatorio, noten que
argumento por default es none, ninguno. Lo cual a nuestros fines no es conveniente. Nosotros para los métodos que hemos visto necesitamos realmente una grilla de puntos en la cual sea evaluada esta función, o bien también se puede utilizar con valores puntuales en los cuales necesitamos resolver la ecuación diferencial dada. A los fines nuestros nos vamos a limitar a utilizar una grilla de puntos equidistanciados para reconstruir una función en un intervalo dado. El valor que tiene que retornar mi ecuación dada es la variable solution, que en definitiva es la solución a mi solve IVP, ¿sí? Todos los argumentos de salida de solve IVP. Podrían prescindir de solution y poner directamente solve IVP como valor de return. Bueno, los invito a que ustedes prueben y hagan eso a ver qué les pasa, ¿no? Lisa y llanamente procedo con un ejemplo, valores de un caso de test que me da el libro, donde me indica valores por default a asignar para t, para p0, para r y para k. Yo voy a asignar a mi quinto argumento que creé t, donde t se corresponde con este linspace que va de 0 a 20. 0 ¿por qué? Porque asumí que mi límite inferior es 0. 20 porque se corresponde con el valor de t que he asumido, con el límite superior del intervalo. 2001 puntos para decir 2000 intervalos regulares, 2000 espaciados regulares. Y fíjense, solution es un objeto que tiene dos métodos, si bien digo dos métodos asociados, solution.t y solution.i, donde solution.t no es ni más ni menos que los valores en t, la grilla de puntos en la que se evaluó, no es ni más ni menos que t-eval, y solution i, primer ítem, 0, por eso dice 0 entre corchetes, no es ni más ni menos que la función en el punto no, sino la función solución a mi ecuación diferencial. Recuerden que esto está pensado para un vector de estados, con lo cual solution.i puede estar compuesto de todos los ítems que compongan a mi vector de estados, ¿sí? ¿Y contra qué lo ploteo, contra qué lo comparo? Bueno, el ejercicio me daba una solución analítica, la cual me tomé el atrevimiento de ya dejar escrita y reemplazados los parámetros que allí se indicaban por los valores numéricos de dichos parámetros. Y lo que hago es plotearlos contrapuestos uno con el otro para verificar, comparar que nuestras soluciones, la analítica y la propuesta con el método numérico, se ajustan muy bien, se corresponden una con la otra, y quisiera analizar un poco más de detalle, por eso me traje xlim y ilim de matplotlib.pyplot. Me he traído estos, requieren como argumentos tuplas. Vamos a estudiarlo desde donde se estabiliza la pendiente de crecimiento que nos muestran. Vamos a estudiarlo de 10 a 20 en X y de 19 a 21 en Y. De 0 a 20, si no me falla la memoria, el argumento es una tupla. A ver, ahí va. Verán que
no se ajusta perfectamente, pero la aproximación es aceptable. Sobre esto podríamos estimar el error en puntos dados para obtener una medida de el error que hay entre la solución analítica y el método propuesto. Un detalle que no he mencionado es que por default SolveIVP, la herramienta que estamos utilizando de la librería SciPy, utiliza el método de rungecuta de cuarto orden en el intervalo, en todo el intervalo, quinto orden en el subintervalo, mal llamado runge RK45 por esto mismo. Hablamos de rungecuta de cuarto orden en líneas generales. Es el método por default que utiliza SolveIVP para la resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden usando vector de estados con problema de valor inicial, el cual nos asegura un muy buen margen de error e inestabilidad contra otros métodos como Euler, por ejemplo. Hay otras formas de resolverlo. Por ejemplo, puedo definir mi pendiente con una función anónima, una función lambda con 4 argumentos, donde los argumentos sean efectivamente R y K añadidos a los que ya teníamos antes. Todos los argumentos que están aquí adentro son argumentos de la función anónima. Una forma más prolija de trabajarlo es definir los parámetros que se van a utilizar en variables, así como el intervalo o la grilla a usar, llamar a partial, que vimos al inicio del video que lo llamamos de functools, para evaluar parcialmente la función anónima que tenemos con algunos argumentos, no todos, ¿sí? Pero sí para ocupar parcialmente algunos argumentos, tal que nos quede en definitiva esa función lambda de 2 argumentos sin ocupar como argumento, valga la redundancia, para SolveIVP. No es ni más ni menos que un paso extra a lo que vimos antes, y hacer el ploteo y la comparación que ya conocemos, solo que esta vez, como trabajo he puesto los valores en variables, puedo escribir mi solución analítica de una forma más prolija, si se quiere. El resultado obviamente es el mismo, lo cual valida ambas formas de trabajo, y el caso de test también nos muestra este gráfico, lo cual es positivo para validar nuestra forma de trabajo. Bueno, les pido disculpas, entiendo que se me fue un poco largo el video, pero hasta acá llegamos. Espero que haya sido útil y estaremos cargando más material en la semana. Un saludo.